Este episodio llega a ustedes gracias a Dental Flexible, soluciona tus necesidades. Panorámica Digital 3D, el mejor servicio de imagen con una sucursal cerca de ti. Implante cerámico Sí de Neodent, una nueva mentalidad. Distribuidor exclusivo, Roama. DentiCloud, tu clínica online. Scrub Boutique, uniformes de calidad y diseños modernos para el personal de salud de la marca exclusiva Gaffant. Hola, somos La Muela del Juicio Podcast, un espacio donde tendremos de invitados a los principales actores de la amplia comunidad de la salud bucal. Y con ustedes, el doctor Jeffsy Beltré y la doctora Elisa Ramírez. Bienvenidos sean todos a su podcast, La Muela del Juicio. Elisa, ¿cómo estás? Viéndote bien bonito con la pijamita. Siempre, yo soy un tipo que he visto bien de Scrub Boutique. No, súper bien, contentísima. Yo siempre empiezo esto contenta. Claro. Tú más contento porque empiezas con tu podcast. Claro. Dicen por ahí que tú le das una entonación, exacto. Claro. Pero súper contenta de cada sintonía, cada miércoles, cada vez que sale estos episodios que siempre los están esperando. Y siempre darle las gracias al público y a nuestros patrocinadores porque por ustedes estamos aquí. Así mismo. Y nuestros invitados, por supuesto. Claro. Recuerden @La Muela del Juicio Podcast, Instagram, YouTube, Spotify. Todos los miércoles usted activa la campanita y todos los miércoles le va a sonar ahí. Usted va a ver el episodio. ¿Quién viene? Porque esa es la expectativa. Sí. ¿Quién ¿Cuál viene es esta el semana? próximo? ¿Quién viene esta semana? Entonces usted lo activa ahí y ahí se va a enterar. Recuerde también nuestro CONAOT, nuestro congreso del 3 al 5 de octubre. Vamos a estar por el Dominican Fiesta y también está la sala de Downtown Center. Van a ser 2 sedes. Yo estaré llevando el tema de turismo dental y odontología digital. La amalgama perfecta el sábado 5 a las 12 del mediodía. Antes de que se vaya a almorzar y eso, ahí nos podemos ver en el Salón Pitusa. Así que lo espero por allá. O sea, que vaya este sábado ya, porque ya está... Prácticamente, ¿ya? Claro. Mañana. Para que así pueda disfrutar de su congreso y de todo lo que tenemos. Y que el CONAOT es para todos nosotros. Así mismo. Hoy tenemos un invitado, Elisa, de larga data y trayectoria. Es egresado de la UAS con más de 40 años de ejercicio profesional. Formación en el Hospital Darío Contreras y Gautier. Docente de la UAS, pasado presidente de la Sociedad Bucomaxilofacial y jefe de servicio del área de cirugía maxilofacial del Darío Contreras. Sin mucho nombre, muchas cosas. Doctor Pichardo, bienvenido. Bienvenido, doctor. Gracias, buenas tardes y gracias por invitarme a este podcast. Yo no soy muy dado a participar en este tipo de actividad. Primero porque el tiempo mío es un poquito reducido. Y segundo porque ya... eso se lo da a ustedes, los jóvenes, los buenos mozos, ¿verdad? Las buenas mozas, niñas así como esta doctora. Pero nada, aquí estamos para hablar de lo que ustedes quieran. Vamos a ver. Bueno, doctor, para nosotros siempre lo más importante es que conozcan de usted. Quizás muchos colegas han pasado por sus manos, por su conocimiento, por todo. Pero quizás no saben de dónde usted viene, cómo llega a la odontología y por ende cómo llega a la cirugía maxilofacial. Mira, yo nací en la Avenida Mella, cerca de donde está La Sirena ahora, valga el anuncio. Sí, claro. Que era la clínica del doctor Saiter. Y vivíamos en la calle Marcos Adón. O sea, yo soy un tigre de Villajuana. ¿Tú entiendes? Entonces de ahí pues fuimos mudándonos a diferentes lugares. Mi padre era maestro constructor y mi mamá era modista y ama de casa. Excelente ama de casa y sobre todo excelente madre. Y entonces pues de ahí empecé naturalmente a hacer los estudios. Cuando yo llegué a la escuela primaria ya yo sabía leer y escribir. Porque antes en las casas a los niños lo enseñaban a leer y a escribir y lo ponían en una escuelita particular que uno iba con una sillita a la cabeza. Y entonces ya eso no se usa. Ahora tenemos los nursery, que sé yo qué, una serie de cosas. Es lo mismo, un poquito más caro. En aquel tiempo lo que se pagaba 50 centavos, esas cosas, ¿verdad? Bueno, pero así llegué al Liceo Juan Pablo Duarte, donde hice el bachillerato.
Y luego pues entré a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Antes, el cuarto curso del bachillerato, eran 4 cursos, ¿verdad? Primero, segundo, tercero y cuarto. El cuarto curso lo hice en el Colegio Arte y Ciencia, porque en aquella época el Juan Pablo Duarte le decían la China Roja. Ahí peleábamos todos los días. Los policías no sé qué querían, pero ellos iban siempre a vernos, a visitarnos. Y entonces, pues nosotros los recibíamos a veces no muy bien, ¿verdad? No yo, pero el grupo. Sí, sí. Y el asunto es que había mucho conflicto en esa época. Entonces tuve que trasladarme para terminar al Colegio Arte y Ciencia, que estaba en la calle El Conde, a esquina de Espaillat. Y ahí terminé el bachillerato con excelentes amigos que conservo desde esa época. Y entonces empecé a estudiar en la UAS. Antes había que hacer el colegio universitario, que ahora está inmerso dentro del currículum de cada carrera, ¿verdad? Se hace, pero dentro de la carrera. Y entonces después llegué a la escuela de odontología, donde tuve los mejores amigos y los mejores profesores. Yo tuve unos profesores que todavía los recuerdo y eran excelentes, y para mí todavía son excelentes y son los mejores. Por ejemplo, yo tuve como profesor al doctor Rodríguez Chapini, que no sé si ustedes lo han oído mencionar, porque Claro, son jóvenes, ¿verdad? Sí, sí. El doctor González Canahuate, el doctor Tobías Polanco, el doctor Porcio Cruz, el doctor Aristide fue profesor mío, aunque se ve joven todavía. Yo me veo un poquito más viejo que él, pero realmente fue mi profesor querido. El doctor Rafael Caseacta, que fue rector incluso de la universidad, fue profesor nuestro. Y la verdad que eran excelentes profesores. Después, cuando terminé, pues entonces ingresé a la especialidad de cirugía bucomaxilofacial en el Hospital Docente Universitario Dr. Darío Contreras. Y doctor, antes de entrar ahí, ¿por qué estudiar odontología? O sea, cuando entró a la universidad que hizo el CUYA, ¿usted sabía que quería entrar a odontología o cómo decidir? No, realmente no. Mi idea era estudiar ingeniería, porque yo tenía muchos familiares que eran ingenieros y realmente, como mi papá era maestro constructor, de hecho yo soy un ingeniero frustrado, autodidacta, vamos a decir. frustrado, por decirlo así, vivo construyendo y haciendo cosas. Claro. Los muchachos me dicen, pero usted es ingeniero. Y yo, no, yo soy ingenioso. Pero realmente era eso. Pero después, en el trayecto, conocí a algunos amigos, como el doctor Rodríguez Echavarría, el doctor David Echavarría, el doctor Tony Sánchez, que ya se han ido, desgraciadamente. Y entonces ellos me entusiasmaron con la carrera de odontología y por eso estudié la odontología realmente. Okay. Y no me quejo, me ha ido bastante bien, no económicamente, porque quizás en mi época no teníamos ese asunto de hacer dinero, sino de dar el servicio con calidad y con calidez. Ahora se hace un poquito más de dinero, aunque también con calidad y con calidez, pero ustedes tienen ahora más marketing, tienen la publicidad, tienen una serie de cosas. Yo le decía esta mañana a uno de los muchachos en el colegio que, por ejemplo, en mi época, la asociación odontológica, que era como se llamaba, que estaba en la calle El Conde, no permitía que se pusieran letreros. Incluso no se debía poner de que hay turbina y rayos X y esas cosas, ¿verdad? Eso era prohibido. Lo ponían, pero no estaba como dentro de lo ético de la profesión. Correcto, sí. Pero hoy día existen las redes sociales, existen todas esas cosas, y yo estoy totalmente de acuerdo que se haga porque el mundo cambió. El mundo es totalmente diferente, ¿verdad? Y por eso reconozco el valor de ustedes, los jóvenes, los admiro, los aprecio. Para mí es un orgullo compartir todavía con ustedes, aunque sigo siendo joven, pero no tan joven. Pero realmente es un orgullo para mí el compartir espacio con ustedes. Por ejemplo, en el hospital yo tengo una serie de muchachos, algunos no tan jóvenes como el doctor Héctor Zorrilla, el doctor Olivo, el doctor Vivoni, claro. Pero tengo algunos muy jóvenes como el doctor Eduard Félix, como el doctor Tolentino, el doctor William Álvarez, que son excelentes profesionales, Tanicha Corniel, y comparto con ellos y aprendo porque realmente ellos hacen cosas diferentes que
yo quizá las hice en el momento, pero no con la tecnología que existe hoy día. Entonces eso me llena de orgullo cada vez que yo veo, por ejemplo, a William Álvarez, a Joel Mejía, hacer una cirugía ortognática y todas esas cosas, con toda la estructura de hoy día, cómo manejan esa situación, que nosotros lo hacíamos con alambrito y cositas viejas, ¿verdad? Y ellos lo hacen hoy con una destreza y una calidad excelente. Bien. Ok. Entonces ya luego se graduó de odontología, ¿y por qué decide entonces entrar? Bueno, lo que pasa es que en la universidad todavía existe, pero ya no tanto como antes. Nosotros teníamos extramurales e íbamos a diferentes lugares del país. Y siempre, o casi siempre, en esos lugares que íbamos, que sobre todo era por la zona de Baní, porque el doctor Agustín Heredia era profesor nuestro y era de esa zona, y hacíamos casi siempre los operativos de extramurales por ahí. A mí me tocaba hacer las extracciones, y entonces me fue gustando eso, y el doctor David Chavarría y Tony Sánchez se hicieron cirujanos maxilofaciales. Fueron de las primeras promociones que salieron del hospital Darío Contreras, de la residencia, y entonces me fui por ese lado. Y cuando llegué, pues me encontré con el doctor Alberto Verdeja Ibáñez, que es una excelente persona, excepcional persona, ya fallecido también, y tuve la dicha de compartir con él, y entonces me quedé ahí. ¿Fue quien creó la residencia? Bueno, sí. Junto con un grupo. De forma. La residencia nuestra es la primera residencia médica de República Dominicana, porque el doctor Verdeja, al llegar al país, se integró al hospital Robert Reed Cabral, gratis, porque él era de origen cubano y salió hacia el exilio, y entonces estuvo radicado en España, y de allá se trasladó aquí con su familia, una familia bien bonita. Y entonces él daba servicio en el Robert Reed y daba servicio también en el hospital Darío Contreras. Y entonces se formó primero el departamento de cirugía maxilofacial en el año de 1973. Y para el año 1974, él conjuntamente con el doctor René Puig y otros doctores que ayudaron en la conformación de la residencia también, entonces formaron ya la residencia por sí. Pero esa residencia surge mediante un acuerdo entre la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, el CARE Médica, el Centro de Atención de Remesa al Exterior de Estados Unidos, y el gobierno dominicano. A la sazón, el presidente era el doctor Joaquín Balaguer. Y entonces el doctor Balaguer emitió un decreto mediante el cual autorizó al doctor Tesanos, que era el secretario de Salud Pública. En ese tiempo no se hablaba de ministro, sino de secretario, para que a nombre del Estado Dominicano firmara un acuerdo con esas instituciones. Y así surgió la residencia en el año 1973. Wow. Es decir, que ya nosotros en el año 1974, surgió la residencia. De manera que nosotros ya ahora tenemos 50 años de residencia de cirugía bucomaxilofacial. ¿Y usted en qué momento entra a la residencia? ¿En qué año? Yo entro en el año 1984. Entro conjuntamente con el doctor Ramón González de Santiago y el doctor Rogelio Cordero, que me imagino que ustedes lo conocen, claro, ¿verdad? Excelente profesional, que es el director de la Escuela de Odontología actualmente de la UNFU. Muy amigo, muy buen profesional. Y nosotros tres... Solamente eran tres en ese momento. Sí, porque en el principio, aunque en la época de nosotros ya no, pero en el principio se escogían 3 residentes. Había uno que era por salud pública, o sea, salud pública lo escogía, normalmente de un pueblo, ¿verdad? Había otro que entraba por las Fuerzas Armadas y había uno que era libre. Ese entraba y no tenía salario. ¿Y cuál fue usted de los 3? ¿Perdón? ¿Cuál fue usted de los 3? ¿El libre? No, lo que pasa es que luego, ya para el año 82, por ahí, el doctor Tito Delgado, Ángel Delgado Malagón, que es excelente profesional, excelente cirujano maxilofacial y excelente músico. Excelente pianista, claro. Pianista. El hermano de Tito era ministro secretario de Obras Públicas. Y no sé cómo lograron que se le pagara ya a los residentes. Y entonces ahí cambió la situación. Entonces ya cuando yo entré, los 3 residentes cobrábamos un salario.
y ya, aunque se podía escoger uno de las Fuerzas Armadas, pero entonces ya se hacía un concurso como tal, y nosotros entramos mediante un concurso, tanto el doctor Cordero como el doctor González como yo. Okay. Pero ya nos pagaban en ese tiempo. Era un pago bueno para la época, para hoy exiguo. Era un pago de 450 pesos. ¿Verdad? Pero con 450 pesos uno hacía muchas cosas en el 1984. Y a mí, como jefe de residente que fui, o sea, de los residentes, en el último año se elige un jefe de residente de cada área. Y yo fui jefe de residente del área de nosotros, de cirugía maxilofacial, y por eso me daban 50 pesos más. Ya hoy día al jefe de residente no le dan nada, es su salario, me daban 50 pesos más. Y entonces de ahí hemos llegado hasta el día de hoy, donde ya el salario, por ejemplo, de un residente de primer año ronda los 50,000 pesos. No es mucho para el trabajo que hacen y para la dedicación que tienen que tener, porque es un programa que tiene una parte académica, pero tiene una parte también que es el trabajo en sí, ¿verdad? Y entonces ese salario no es que es mucho, pero comparado con nosotros, claro, es muchísimo. Claro que y entonces luego, al morir el doctor Verdeja, pues yo en el año 89, yo me quedé, cuando terminé la residencia, yo me quedé como médico ayudante del Departamento de Cirugía Maxilofacial. Y cuando el doctor Verdeja fallece, entonces pasé a ser el jefe del servicio, que era lo que llamaban en ese tiempo. En el 90. Desde entonces, 89. Okay. Y desde entonces soy el jefe del servicio. Yo tengo ya 40 años en el hospital. Sí. Entonces, o sea, el hospital hay un pedacito que es mío. Bueno, y después de esa remodelación y esas cosas más, ¿verdad? Por ahí vamos. O sea, ¿en qué momento usted entra como docente en la UAS? ¿Cómo se dio eso? ¿De dónde viene pues ese amor por la docencia? Cuéntenos un poquito. Bueno, lo que pasa es que la residencia es docencia. Entonces ya yo era docente en el hospital, ya yo era docente, ¿verdad? Pero en el año 91, entonces nosotros participamos en un concurso en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y para ese año entramos 3 profesores nuevos, que fuimos el doctor Rolando Ricard, el doctor Contreras y yo. Que el doctor Ricard y usted trabajan en la consulta privada Ricard, juntos, ¿verdad? Trabajábamos en la consulta privada porque ya ninguno de los dos trabajamos. Ya ustedes están retirados. Ya okay. Nosotros somos otra cosa, ¿verdad? Okay. Realmente, pero sí estamos juntos. Yo lo quiero muchísimo. No ha crecido, desgraciadamente. Siempre se mantiene chiquito. Es que él es chiquito. Pero es excelente persona también. Y entonces, pues, ya la UAS me pensionó en el año 2020, luego de casi 30 años estando en la universidad. Me faltaban apenas unos meses. Y nada, pero sigo siempre ligado a la UAS, porque en el departamento rotan los muchachos de odontología de la UAS. También rotan los estudiantes de la Universidad Eugenio María de Hostos. Y entonces, pues, tengo esa partecita por la UAS, además de que es mi universidad y la llevo en el corazón, ¿verdad? Su alma mater. Entonces, mi alma mater. En ese sentido, doctor, para mucha gente que nos ve y nos escucha, que quiere entrar al Darío, ¿cuáles son esos requisitos? ¿Qué necesita tener esa persona? ¿Cómo son los concursos? Bueno. Que me dicen que a veces es un privilegio el que entra. Realmente el que entra al Darío Contreras a cualquier residencia es un privilegio, pero hay una situación muy graciosa. Normalmente, ahora tenemos muchos muchachos, o sea, muchachos varones, ¿verdad? Pero la mayoría de los residentes eran hembras. Todavía tenemos muchas muchachitas muy inteligentes y muy buena moza. Entonces, nos acusaban al doctor Zorrilla y a mí, que es el coordinador de la residencia. O sea, en cada residencia hay un coordinador de la parte académica. Y entonces el doctor Héctor Zorrilla es el coordinador hace tiempo, ¿verdad?, de la residencia. Y nos acusaban de que nosotros elegíamos la muchacha más bonita. Y que eso, como que nosotros lo hacíamos a pota, como dice la gente, a propósito, sí, ¿verdad? Y no es así. Pero es una acusación fuerte. Claro, entonces no es así. Lo que pasa es que realmente todas han sido muchachitas muy inteligentes. Y, por ejemplo, eso lo que se hace es que se hace un examen
de residencias médicas, el examen nacional de residencias médicas, que se hace en la UAS. Entonces tú tienes que, el que quiera ingresar, por ejemplo, a nuestra residencia particularmente o a cualquier otra residencia, lo primero que tiene que hacer es tomar el examen de residencias médicas en la UAS, el examen que se hace en la UAS, ¿verdad? Normalmente es para el mes de marzo. El examen es un poquito difícil a veces, pero no es tan difícil realmente. Son 100 preguntas de falso o verdadero. Se le da un cuadernillo para que vean las preguntas y anexo se le da una hoja con las respuestas y ahí simplemente tiene que tachar falso o verdadero, ¿verdad? Entonces, si pasa ese examen, entonces tiene derecho a una entrevista. La entrevista se hace en el consejo de la residencia, porque cada residencia tiene un consejo de residencia por varios profesores. Y en el caso particular nuestro también participa el presidente o la presidente de la Sociedad de Cirugía Maxilofacial. Okay. Entonces, esa entrevista, conjuntamente con la nota del examen, más su currículum, o sea, su índice académico y todas esas cosas, es lo que le dan el numerito final para entrar o no a la residencia. O sea, siempre se escoge los que quedan con las mejores notas, las mejores puntuaciones. De manera que nosotros no tenemos nada que ver. ¿Cuántas plazas son que se abren, doctor? Normalmente eran 3 plazas. Okay. Después teníamos 4 plazas, después 5 plazas. Hoy, este año, tenemos 10 muchachos nuevos. Wow. Porque hubo una situación y es que el doctor Rogelio Cordero logró abrir una residencia de cirugía maxilofacial en San Cristóbal también. No sé si ustedes tienen conocimiento de eso. No. Avalado también por la UNFU. Entonces, él tiene un grupo de muchachos que son 3 y entonces como había como una nota discordante entre qué cantidad iba a ser la de él con respecto a la de nosotros, pues al final a nosotros nos asignaron más plazas, pero eso es algo extraordinario realmente, eso no siempre pasa. Okay. Normalmente son 4 o 5 plazas, además de que tenemos plazas para extranjeros. Por ejemplo, nosotros hemos tenido, ya la residencia nuestra es una residencia internacional. Wow. Nosotros hemos tenido, por ejemplo, muchachos de México. Ahora mismo tenemos 2 mexicanos, tenemos una hembra y un varón. La hembra es de primer año y el varón es de 4º año. Ya el año que viene termina. Anteriormente tuvimos también una hembra y un varón de Panamá. Esos terminaron. El varón se fue a Panamá, tiene un centro de cirugía maxilofacial muy bueno, muy excelente allá en Panamá. Y la hembra fue un poquito más inteligente y se casó con un anestesiólogo de aquí. Entonces, ella va y viene. De hecho, ahora está terminando una maestría en ortodoncia también. Una niña muy inteligente, se llama apellido Cubilla, Karina Cubilla. Okay. Y entonces ella va a Panamá, trabaja allá, trabaja aquí, ha homologado sus documentos y su cosa y la tenemos entre nosotros. De manera que esa es la forma de entrar. O sea, ni Zorrilla ni yo tenemos potestad para entrar a nadie a la residencia, para abrirle un espacio a nadie en la residencia. Porque además, como es un concurso, si nosotros lo hiciésemos, pasaría que los que quedaran en los últimos lugares, ¿verdad?, podrían elevar una protesta y entonces habría que reconocer todo el concurso otra vez. Y entonces ahí vendría el asunto de que, bueno, Pichardo lo ayudó, Zorrilla lo ayudó, de manera que nosotros no intervenimos en eso. Ahora, después que entran al hospital, hay un grupito que nosotros lo queremos más que otro, porque eso es natural, ¿verdad? El roce, a veces nos hacemos más amigos, algunos dicen, ese hijo de Pichardo, ese hijo de Zorrilla. De hecho, ahora hay un hijo del doctor Zorrilla que entró a la residencia, Valentín, muy buen muchachito, y tuvo que pasar por ese proceso. Y hemos tenido hijos de cirujano maxilofacial que han tomado el examen 2 y 3 veces para entrar a la residencia. O sea que, por ejemplo, el doctor William Álvarez es hijo del doctor William Álvarez padre, excelente profesional también, y él tuvo que hacer ese proceso. O sea que nosotros no decimos, ven tú, ¿entiendes? Sí. No, doctor, en ese sentido, porque quizás preguntarle a alguien que tiene un puesto dura 4 años, 5, pero a alguien que dura 34 años en un mismo puesto, preguntarle cuáles son los aportes, me imagino que son muchísimos, ¿verdad que sí? Pero sí nos gustaría primero saber qué hace su posición, o sea, cuáles son las funciones del jefe de servicio
en el Hospital Darío Contreras de Cirugía Maxilofacial? El jefe del servicio es como el rector, ¿verdad? Digamos, tanto del servicio como de la residencia. O sea, yo tengo que ver con que todo esté bien, con que todo se haga bien. Esa es la principal cosa que tenemos que hacer. Así también tenemos que destinar a los diferentes médicos ayudantes a las posiciones y, por ejemplo, quién va a hacer una cirugía, quién va a hacer tal cosa. Ya eso camina solo. Al principio era así, pero realmente yo estoy muy orgulloso porque tengo un equipo excelente de trabajo y ya ellos saben lo que tienen que hacer. O sea, los médicos ayudantes míos, todos, que si empiezo a mencionar nombres quizás se me quede alguno, ¿verdad? Ellos saben qué tienen que hacer. O sea, ya yo en el hospital prácticamente lo que hago es ver que todo está en orden, firmar los documentos. No firmo cheques porque no pagamos ahí, no manejamos dinero. Pero realmente eso es lo que hace el jefe del servicio. O sea, estar atento a que todas las cosas, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año y 66 cuando es bisiesto, estén bien ahí y que las cosas se hagan de manera adecuada y sobre todo, la atención al paciente, porque para nosotros no hay nada ni nadie más importante que un paciente. O sea, el paciente para nosotros es nuestra vida. Y nosotros decimos que si no existieran los pacientes, no habría necesidad de tener un hospital, porque realmente el paciente es la vida del hospital. No es una posición que cambia con los gobiernos. No, normalmente no, porque casi siempre responde a un concurso. Okay. Entonces, aunque a veces se elige por falta de, digamos, del director o en este caso del jefe del servicio, que ahora es gerente, porque han cambiado los nombres, ¿verdad? Pero casi siempre eso responde a un concurso, entonces no. Pero además, ya cuando uno se involucra en el trabajo y uno hace su trabajo bien, como yo creo que lo hago, independiente, me perdona la modestia. No. Tengo tiempo ahí. Claro. y está si lo hubiera ahí hecho mal hace rato que lo hubieran sacado. Está ahí, entonces realmente eso no ha pasado. Me imagino que tal vez alguien ha tenido el deseo de ocupar mi posición. Ojalá que el que me suceda también le duela el hospital y le duela a la gente y se afane tanto por hacer las cosas como lo hacemos el colectivo, porque no soy yo, es el colectivo. O sea, yo debo mi trabajo y debo por decirlo de alguna manera, mi reconocimiento en la sociedad al colectivo que me acompaña. Eso es así. De hecho, por ejemplo, en mi caso particular, es importante hacer saber que para el año de 1996 yo creé el primer programa de ortodoncia público que tuvo República Dominicana. Nunca antes República Dominicana había tenido un programa público de ortodoncia. Sucedió que una joven la nombraron allá, eso fue en el gobierno del presidente Leonel Fernández, la nombraron allá y entonces yo le dije, mire, nosotros aquí no tenemos nada de odontología porque realmente era solamente cirugía maxilofacial. Entonces ella vivía cerca del hospital y me dijo, doctor, pero permítame yo hacer ortodoncia aquí. Pero es que yo no tengo nada, o sea, no te puedo ofrecer nada. Bueno, el asunto es que hablé con el doctor Héctor Quesada, que era el director del hospital, y nos pusimos de acuerdo y creamos vamos a decir así, no departamento, sino ese servicio con ella, solamente para los médicos, enfermeras y el personal general del hospital, o sea, para los hijos de los médicos, las enfermeras, del personal administrativo. Y empezamos así, solo con ella. Pero resultó que siendo la doctora Tati Guzmán, Altagracia Guzmán Marcelino, secretaria de Salud Pública, fue a una reunión al hospital por un impasse que hubo y ella fue a subsanar el impasse. Y entonces había una periodista, no recuerdo el nombre, y la doctora Guzmán le preguntó, ¿cuánto te cobran por esos braces? La joven le dijo en ese tiempo, creo que 5,000 pesos, 10,000 pesos. Y entonces ella le dijo, mire, aquí en el Darío lo ponen gratis. Y entonces hubo una avalancha de personas, ¿verdad? Y tuvimos que abrir las puertas a todo el mundo. Y entonces contratamos otra doctora.
y ya teníamos 2 doctoras. Entonces, así fuimos creciendo hasta el día de hoy. O sea que, y después de nuestro programa, entonces surgieron otros programas como el del Moscoso Puello y otros hospitales. Pero nosotros fuimos los pioneros también en eso. Y es una creación mía. O sea, yo soy el padre de la ortodoncia pública de la República, pero no soy ortodoncista. No excelente. Usted sabe, doctor, que siempre se ha escuchado mucho que son como de los temores que, bueno, tú entras al Darío a hacer una residencia maxilobucal, pero si tú estás de servicio y te toca dar una sutura en un pie, te toca, o por lo menos antes. ¿Cómo ha ido ese proceso evolucionando para el programa y a la vez esa lucha en un lugar donde hay médicos y odontólogos? Usted sabe que siempre hay ese pugilato ahí. Siempre hay un pugilato. Mira, sí. El doctor Verdeja nos decía que nosotros éramos un quiste dentro del hospital. Por esa razón, porque todo el mundo era médico y nosotros éramos dentistas. Oye, era como le decían. Y como tú dices, es cierto, los médicos nos veían como por encima del hombro, como este es lo que es odontólogo, yo qué. Ya eso ha cambiado, gracias a Dios. En base a nuestro trabajo, a nuestra preparación, ya los médicos se han dado cuenta que hablamos casi el mismo idioma, que compartimos las mismas salas, que compartimos los mismos quirófanos y que nuestro trabajo es realmente importante, tanto como el de ellos. Y ya eso ha cambiado, ya eso realmente no existe. Pero en el principio había eso, por ejemplo, a veces, como éramos pocos, no solo nosotros, eran pocos los ortopedas, eran pocos los anestesiólogos, eran pocos los cirujanos generales. Entonces a veces nosotros teníamos que suturar un abdomen, a veces teníamos que suturar un pie, pero también ellos nos ayudaban. Por ejemplo, el doctor Marcelo Puello, que es excelente ortopeda, trabaja para el Servicio Nacional de Seguro, de SENASA, servicio de SENASA. Marcelo me ayudaba a mí. O sea, a veces yo llegaba de hacer algo y me decía, mira, ya te suturé ese paciente. Otro doctor, se llama Julio Gómez, hacía lo mismo. Y entonces nosotros también lo ayudábamos a ellos, ayudábamos a la gente de neurocirugía, porque en ese momento el doctor Ney Arias Lora era el jefe del servicio y el coordinador de la residencia de neurocirugía. Y neurocirugía se hacía de manera entre el Hospital Gautier, el Seguro, como decía la gente, y el Darío Contreras. Entonces había un muchacho, por ejemplo, un doctor de servicio en el Darío Contreras de neurocirugía, pero también tenía que asistir al Gautier. Y entonces a veces llamaba, mira, tenemos un paciente aquí y tenía que ir al Gautier. Y después llamaban, llegó uno al Darío y tenía que venir al Darío. Y entonces nosotros lo ayudábamos mucho. Y de ahí pues hicimos realmente una amistad bien bonita y la relación ya de nosotros con los médicos en sentido general es excelente. Debo decir que nosotros en el hospital tenemos 5 residencias básicas, ¿verdad? Además de la de nosotros, de cirugía maxilofacial, nosotros tenemos neurocirugía, tenemos ortopedia, tenemos anestesiología y tenemos la especialidad de emergenciología. Son las residencias básicas del hospital. Pero en el hospital hay servicio de todo, o sea, tenemos todos los servicios clínicos en cierta forma, pues, ¿verdad? Que nos ayudan con los pacientes que vamos a intervenir y esas cosas. Y realmente es un hospital de mucho trabajo. Yo creo que deben hacerse por lo menos 2 Darío Contreras más. Porque cuando se hizo el hospital Ney Arias, nosotros pensábamos que iba a disminuir un poquito el trabajo nuestro. Está muy lejos. Y no ha sido así. No ha sido, por una serie de razones, por la misma forma del hospital Ney Arias, que hace un trabajo excelente. Claro. Pero tiene otra forma de trabajo, un hospital de autogestión. Correcto. Y se maneja de manera diferente. Entonces, mucha gente llega al Darío, inclusive desde el hospital Ney Arias. Además de que la gente dice que en el Darío Contreras se hace gente. Y entonces la gente pues conoce. Esos motoristas, entonces llévalo al Darío. El Darío Contreras es una marca país. Sí, ya como te digo, se ha internacionalizado. Por ejemplo, ayer me hablaba alguien que hay una chica de Brasil que quiere venir a hacer una pasantía con nosotros aquí. Hemos tenido también muchachos del Salvador. O sea, ya el Darío Contreras es una marca país. Yo creo que debían ya declararlo una marca país.
Es así. Sí. Doctor, con tantas cosas, con tanto tiempo de trayectoria, de trabajo, y quizás cuando uno ya tiene 34 años, en un puesto, más de 40 años de ejercicio profesional, uno piensa en su retiro. ¿Cómo usted piensa en su retiro? Realmente no he pensado en eso, aunque ya estoy en asuntos de pensión, pero de retiro no. O sea, yo pienso seguir asistiendo al hospital, porque además tengo una deuda con el doctor Alberto Verdeja Ibáñez, que antes de morir me dijo, no me abandones la residencia, porque eso es una creación de él, del doctor René Puig, y él llevaba eso muy dentro de su corazón, y para mí la residencia es mi vida prácticamente. Entonces yo... no sé, yo seguiré yendo, asistiendo a los muchachos, tomándome un cafecito. La negra, la señora que cuela el café, tendrá que seguir haciéndome el cafecito ya, ¿verdad? Ahí, pero realmente no pienso retirarme como tal. O sea, aunque ya, de hecho, lo estoy cogiendo un poquito más suave. Ya hay cosas que yo he derogado en el doctor Zorrilla, que además, entiendo yo, debe ser mi sucesor. No porque sea como un hijo para mí, sino porque realmente es la persona que tiene más conocimiento, que está más cerca de cómo se maneja el departamento, cómo se maneja la residencia. Entonces yo entiendo que cuando yo me vaya, me ausente, decida irme o me saquen de ahí, yo no sé, de alguna manera. Entonces él es quien debe ocupar esa posición, ¿verdad? Pero de retiro como retiro, realmente no he pensado en eso, ¿no? Doctor, cuando se compara el programa del Darío con otros programas internacionales, ¿qué cosas usted cree que nos falta por la situación de nuestro país, por muchos otros factores? ¿Qué cosas nos falta? ¿Qué cosas usted entiende que van a venir a implementarse y hacia dónde usted ve que va la cirugía maxilofacial? Porque siempre se ve como que es muy de lo mismo, como muy una línea recta. Cirugías, esto, aquello, pero no se ve como en muchas otras especialidades, como esos avances hasta de lo digital y todo eso. Sí. ¿Cómo usted va visualizando ese desarrollo de la carrera y per se? Y también la pregunta sobre, en comparación con otros programas a nivel internacional. Mira, esa es una pregunta importante. Por ejemplo, el Romeo, que es el residente de cuarto año de México que tenemos con nosotros, un poquito más hacia atrás, mira. Cuando empezaron los panameños, que vinieron los dos niños de Panamá, yo le dije, ¿por qué ustedes vienen para acá? Entonces vino el que para ese tiempo era el director, como es la mesía aquí, del Ministerio Superior de Ciencia y Tecnología, ¿verdad? Correcto. Como de Panamá. Sí. Vino aquí y trajo un grupo de muchachos. Vinieron algunos que fueron a Santiago a hacer radiología, a hacer cirugía y esas cosas. Entonces, yo le pregunté a él en una reunión que tuvimos, ¿por qué ustedes eligieron cirugía maxilofacial en este caso? Y entonces él me dijo, mire doctor, nosotros estuvimos en Cuba, estuvimos en México, estuvimos en varios países y realmente nosotros podemos pagarle porque el gobierno panameño le dio una beca a esos doctores que vinieron para esa época aquí. Pero nosotros lo elegimos a ustedes porque en ninguna parte del mundo tienen el grueso, la cantidad de pacientes que ustedes asisten diario. Y nosotros lo que necesitamos es que nuestros muchachos aprendan a meter la mano, como dice uno, ¿verdad? Entonces, por eso nos eligieron. Nosotros tenemos la ventaja de que, por ejemplo, el residente de primer año de cualquier especialidad, o sea, no solamente de cirugía maxilofacial, desde que entra al hospital empieza a hacer cosas. Claro, bajo la supervisión de un residente, un R2, un R3, ¿verdad? Pero empieza a hacer cosas. Y nosotros no estamos tan lejos. Yo diría que estamos bien cerca. No diría que estamos a la par. Y no estamos a la par porque no tenemos la tecnología. O sea, nos falta la tecnología que tienen otros países, ¿verdad?
Pero si realmente ustedes tuvieran la oportunidad de acompañarnos un día de trabajo, verían que nosotros hacemos cosas que hacen los países primermundistas. Por ejemplo, nosotros hicimos allá, el doctor Joel Mejía con un equipo nuestro, la primera cirugía de reconstrucción que se hizo con una prótesis personalizada. La tenemos, de hecho yo la tengo en mi celular, no sé si se puede mostrar. Bueno, nos la puede mandar y la podemos subir. Se puede mostrar algo, ¿verdad? Esa cirugía, por ejemplo, fue una cirugía de una paciente, una señora que sufrió un accidente y perdió la mandíbula casi completa. Y entonces, a través de estudios y una serie de cosas digitales, como tú dices, ya por la vía digital, correcto, pues se confeccionó una prótesis, todo eso, se hizo aquí todo eso, y la prótesis se mandó a hacer a Brasil. Y entonces la prótesis vino con sus implantes puestos y todas esas cosas. Y ya la señora tiene sus dientes, nadie se da cuenta que ella tiene una prótesis y todo eso. O sea que nosotros tenemos una tecnología de punta realmente, pero nos faltan... Ese fue el caso que se presentó en el Congreso reciente fuera. ¿Qué ganó? Ese caso se presentó, sí, fuera. Sí, y ganó. Sí. Y así hemos hecho muchísimas cosas. Por ejemplo, en cirugía ortognática, nosotros hacemos cirugía ortognática muy bien, excelentemente bien. Tenemos un equipo allá, el mismo doctor Joel Mejía, el doctor William Álvarez, hacen todo ese tipo de cosas. Pero, naturalmente, lo que pasa es que la gente conoce el Darío, vamos a decir, grueso. Sí. El Darío que es hueso, el Darío que es herida, el Darío que es problema, ¿verdad? Pero realmente nosotros hacemos prácticamente, diríamos que lo que se hace a nivel mundial, casi nosotros lo hacemos. Muy bien. Realmente. Y lo hacemos bien, De hecho, cada vez que a veces vienen unos compañeros de Estados Unidos, nos acompañan a alguna cirugía, y ellos se quedan sorprendidos porque ellos dicen, oye, no pensábamos que era así. Es decir, que nosotros sí tenemos un servicio adecuado, pero nos faltan algunas cosas, o sea, sobre todo en la parte tecnológica. Sí. Nos faltan algunos equipos que con el tiempo espero que el gobierno llegue poco a poco. Que el doctor Mario Burnigal, el director de odontología del ministerio, ¿verdad?, que es mi amigo, pues se acerque y nos dé una manita. Eso va a llegar. Bueno, doctor, de verdad que nosotros muy agradecidos de tenerlo en el día de hoy. Entiendo que de su área de cirugía y eso, usted es la mejor representación que hemos podido tener para el conocimiento de muchos estudiantes que nos ven, de muchas personas que nos ven, con su deseo de ingresar al programa y de tener el conocimiento de qué se está haciendo en el Darío Contreras, que como usted dice, es una marca país que se asocia con hueso, sangre y demás. Pero mira, una cosa en el colofón, ¿verdad? Para que no se me quede. Yo siempre he sido de opinión, y de hecho se lo he expresado al Consejo Nacional de Residencias Médicas, que los aspirantes a residencias de todas las áreas, pero sobre todo de nosotros, deben hacer un pase por la residencia, por el servicio, porque mira qué pasa. Los muchachos nuestros, al igual que muchos otros de otras especialidades, llegan 0-0. Sí. Entonces, debían hacer por lo menos 3 meses o 6 meses antes para que sepan a dónde van, porque hemos tenido casos, muy pocos, pero hemos tenido 3 o 4 casos de personas que han ganado inclusive el primer lugar y luego se han retirado. Oye. Yo tengo el caso de una joven, una niña, apellido Acevedo, que quedó en primer lugar, excelente muchachita, muy inteligente, y un día fue llorando a mi consultorio, a la clínica, y me dijo, doctor, sáqueme de ahí, yo no quiero estar ahí, porque me dijo, es que yo creía que eso era para sacar muelita y cosas, y eso no es para eso realmente, o sea, lo hacemos, pero eso es para machetazo, para tiro, para mordida. ¿Entiendes cuál es la situación? Entonces, realmente, para un odontólogo que no está acostumbrado a ver eso, que no visita hospitales, es un poquito cuesta arriba. Entonces, yo exhorto a esos que les gustaría participar con nosotros, que las puertas están abiertas, que se acerquen y que nos visiten por lo menos 2 o 3 meses antes del examen, para que vean realmente quiénes somos nosotros, qué hacemos, hacia dónde vamos, y que
observen si realmente les gustaría eso, porque no es fácil. Por ejemplo, los muchachos, los residentes, hacen servicio de 24 horas. O sea, el residente, por ejemplo, que entró hoy a las 7 de la mañana, sale mañana a las 4 de la tarde. Uepa. Y el que entra el domingo, por ejemplo, a las 8 de la mañana, sale el lunes a las 4 de la tarde. Wow. O sea, que es más de 24 horas. Tú Día y mejor que ni medio. pasaste por ahí. No. Tú no aguantas De eso, manera Beltré. que es bueno que vea, claro, el hospital le da desayuno, comida, cena. No sé si a veces me preguntan, ¿la comida es buena? Digo, mira, yo no como aquí, realmente. Yo en el hospital, en los 40 años que tengo, creo que he almorzado 5 veces. Pero yo veo que llegan flaquitos y se van gorditos. Ah, pues está bien. Que parece que la comida no está Es mala. verdad, hay Ay, muchos que entran realmente. flaquitos y salen gorditos. Doy fe, lo he visto. Doctora. Pero que tiene la invitación abierta, las Claro puertas que sí. abiertas para... Y ustedes, fuera bueno que un día nos visitaran, hiciéramos alguna fílmica, algunas cosas con el permiso de los pacientes, ¿verdad? Claro. Y entonces mostraran qué es lo que realmente hacemos, porque nosotros lo que menos bregamos quizás es con dientes. Así Ok. mismo. No, de verdad, doctor, que hoy mucha gente está más clara de lo que es el programa, de las cosas que puede aprender, de las cosas a las cuales si no le gusta por ahí no pase. Y eso de verdad que es una información que se necesita y que se necesita compartir con muchos de nuestros seguidores. Nuevamente le damos las gracias por estar con nosotros, Gracias por venir. por su disposición de venir en el día de hoy, y a ustedes que estuvieron con nosotros hasta este momento. Recuerden, lo pueden compartir. Toda esa gente del Darío, de esos cirujanos, lo comparten, lo comentan. Hasta los pacientes lo van a ver. Que aquí está el hombre que tiene más de 40 años dedicándoselo Ay. al Darío, que Oye, cuando ahora- ya no esté hay que hacerle su estatua allá Ahora afuera. ustedes me hacen más famoso, ¿verdad? Porque Bueno. aquí, pues. De verdad que muchísimas gracias y muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros. Hasta la próxima.